en el Congo, más que 10 años de conflicto en los Balcanes, más que Siria. El número de desplazados en Colombia es abismante. Entre 4 y 5,5 millones de personas han tenido que dejar sus hogares por el enfrentamiento entre FARC y el Estado. Evidente que Colombia se juega muchísimo y más aún se juega el actual presidente en su diálogo con las FARC. Por eso es imposible separar ese tema de su intento de reelección. Una carrera electoral que, aunque aún no comienza formalmente, ya en la práctica empezó cuando el propio Santos declaró: quiero que mis políticas sean reelegidas, que la paz sea reelegida. Juan Manuel Santos no solo debe enfrentar la lentitud de las negociaciones con la guerrilla, sino la férrea oposición del expresidente Uribe, que viera a Santos como su delfín y hoy como un traidor. Pero hay más desafíos para el próximo mandatario. Colombia es uno de los mayores cultivadores de coca y este negocio ilícito, que ha sido fuente de financiamiento de los guerrilleros, lo es hoy también de las bandas criminales. Juan Manuel Santos promete un país justo, moderno y seguro. La coincidencia de sus iniciales con la promesa tendrá que hacerla creíble para los 45 millones de colombianos, porque aunque el presidente les recuerde que en 34 meses ha sacado de la pobreza a 1,7 millones, aún esa cifra es de 34%. Y aunque haya sido el segundo país que más achicó la brecha de desigualdad, todavía está en el top 5 de la inequidad mundial. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cable a Tierra. Hoy vamos a hablar de Colombia, pero específicamente de todo este proceso de la reelección a la que no postula todavía oficialmente Juan Manuel Santos, pero que efectivamente ya está en carrera. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas habituales. Lucía Damert, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. También nos acompaña Robert Frank. Robert, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Robert Frank es doctor en Ciencia Política también y director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Chile. Comencemos primero perfilando quién es Juan Manuel Santos, un hombre además que a todo esto en octubre del 2012 lo dieron de alta de una operación de cáncer de la próstata y que lleva 34 meses en el poder, que anteriormente fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, con quien está peleado hoy por hoy. ¿Qué más podemos decir de él en términos ideológicos y tal vez biográficos que nos den cuenta de quién es más allá de su gobierno? Santos es un pragmático. Yo creo que Santos en su carrera política, que en realidad su carrera política no es una extensa carrera política, sino una carrera que se perfila cuando él fue ministro de Defensa, fue demostrando altos niveles de pragmatismo, de ser, como tú bien decías, tal vez la mano derecha de Uribe, la mano más dura, la mano, digamos, de la pelea contra el tráfico, de la pelea contra la FARC, un ministro de Defensa que, si bien tenía muy claro algunos temas más sociales, se lo veía como un ministro militarizado, con todos los temores que eso generó, se convierte en el delfín de Uribe para ser presidente, y después, cuando es presidente, pareciera que muestra su cara más íntima, pero también hay un pragmatismo en esta cara más íntima, que es el pragmatismo de darse cuenta que el país a patadas no iba a poder seguir avanzando. Ahora es un hombre del partido de la U, uno podría decir relativamente conservador, porque cruza tantas cosas su pragmatismo que no sé si realmente es tan conservador, pero de familia tradicional, porque de hecho uno de los que podría competirle, Francisco Santos, que fue vicepresidente Uribe también, es su primo. O sea, vemos también en la historia de Santos, la historia finalmente de Colombia, de una élite como en muchos países de Latinoamérica, para que mencionara Chile, digamos. Ahora, hablemos un poquito del contexto en el que se da esta carrera, que comienza con sus palabras de: quiero que reelijan mis políticas, quiero que reelijan la paz. Estaba lanzando su candidatura, Robert, pero en un país que ya vamos a dar un par de cifras de él, pero en que hay que hacer primero un balance de gobierno también, de cuáles son las luces para ti y las sombras del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo creo que, siguiendo lo que dice Lucía, el pragmatismo ha llevado a una manera de hacer política. Yo diría, de cierto modo, no es que Santos sea más político que Uribe, pero tal vez yo volvería un poco al tema biográfico. Santos tiene su posgrado, Uribe tiene su posgrado en Harvard, en Estados Unidos, y Santos estudió en Inglaterra, en el London School of Economics.
yo diría que la visión que tiene es un poco más europea, tal vez. Tal vez una palabra es pragmática, pero otra palabra es europea. Es una visión un poco menos blanco y negro, y por lo tanto yo creo que si uno hace un balance de sus años, lo que se ve es eso, se ve una forma de construir sobre la base de la paz, entre comillas, o el éxito militar que tuvo Uribe, y construir un país que avanzaba en otras direcciones, con tal vez un poco más énfasis en lo social y otro énfasis en manera de hacer política más pragmática y más matizada. Podría decir uno también de la política económica de Juan Manuel Santos, porque está bien, vamos a hablar después, le vamos a dedicar un tiempo a todo el tema del diálogo con la FARC, que sin duda está unidísimo con el tema de la reelección, pero es un país en que un 34%, 32,4%, dependiendo de quién de la cifra, son pobres, todavía está dentro del top 5 de los países más inequitativos, aunque haya reducido esa brecha. Podrá decir dentro del balance de gobierno que ha sacado 1,7 millones de la pobreza, y lo dice constantemente, pero todavía las cifras son altas. Entonces, ¿qué podemos decir ha seguido también una línea económica de abrirse al exterior, de tratados de libre comercio? También le interesa eso, recién lo veíamos en el tema de la Alianza del Pacífico como consolidación de bloque. ¿Qué más podemos decir en términos económicos y también en términos de cómo ha llevado las relaciones exteriores para hacernos un balance de este gobierno? Colombia es tal vez uno de los países que se ve con más interés en América Latina después de los grandes países, ¿no? Como Brasil y México. Si tú miras las inversiones de Chile, tiene una enorme cantidad de inversiones en Colombia. En Colombia hay un nivel de crecimiento económico, si bien sucinto en muchas de las ciudades principales, es un nivel de crecimiento económico importante, con mucho más niveles de exportación. Todavía con un 10% de desempleo y 25% de desempleo entre los jóvenes, todavía es un tema importantísimo. Con 20% del territorio bajo el dominio de la FARC, o sea, es un país bien complejo de manejar, porque si bien para Estados Unidos, por ejemplo, que es su principal apoyador internacional, es un país emblema para muchas cosas, es un país que tiene enormes desafíos, ¿no? Tiene una franja del territorio, que es sobre todo esta franja que da al mundo de la Amazonía, en la vinculación con Ecuador, donde prácticamente no hay Estado, donde hay guerras, donde hay genocidios permanentemente por parte de la FARC y en la batalla con el ejército. Pero me parece que Santos ha hecho dos cosas importantes. Primero, dejar de ser Colombia-Estados Unidos únicamente como su ligazón internacional principal, sino que se abrió para América Latina, se abrió para hablar de la Liga del Pacífico, de hablar con México, de establecer vinculaciones mirando hacia su espalda, en vez de mirar... Pensado se transformó en un actor latinoamericano y continental finalmente relevante, que eso era impensado para algunos hace algún tiempo, más aún con la muerte de Chávez. También va tomando, o con la idea de Dilma Rousseff de ceder un poco el liderazgo, porque evidentemente no es Lula, ha tomado un peso que algunos no suelen imaginar, Santos. Sí, si tú te pones a mirar en un tema muy específico, pero un tema que le impacta a América Latina, como es el tema de la liberalización de la discusión sobre el consumo de la marihuana, Santos ha jugado un rol muy principal. Santos ha estado detrás de la OEA en el informe que ha presentado la OEA ahora, ha participado con la mayoría de los expertos colombianos diciendo que francamente tenemos que revisar el tema de la criminalización de la droga. Justo dos de los temas que quiero que conversemos ahora. Robert, el tema de la política de drogas, lo mencionaba ya Lucía. Él hace un giro de lo que había sido tradicionalmente la política muy estricta de Uribe, de combatir mediante lo que siempre se ha hecho, básicamente tratar de eliminar plantaciones, tratar de intervenir que no salga la droga, de parte de Estados Unidos aliarse con ellos a través del Plan Colombia para interceptar efectivamente la llegada de droga a Estados Unidos, que es su principal mercado, no solo exportaciones tradicionales, sino que también de la droga. ¿Cuál es el giro y qué tan exitoso, qué tan riesgoso es ese giro que hizo Santos? Hay varios elementos. Uno es el vínculo entre narcotráfico y la FARC, ¿no es cierto? Entonces, eso está vinculado, la FARC se financia con eso. Entonces, en la medida que baja la actividad de los grupos armados, también eso libera un poco de presión, de alguna manera, en el narcotráfico. También ha cambiado el mercado. Lo que ha hecho Santos es, yo no estoy tan seguro que Colombia sea el primer productor de cocaína. Yo creo que ha bajado. Según la CIA, han habido años en que ha sido absolutamente, el principal y otros que no. Y de hecho la CIA ha presentado a veces como
como un conflicto difícil de medir si es Perú o es Colombia. Y es justamente cuando bajan uno, suben al otro, lo que se llama, es el efecto, ¿no es cierto? Claro, el efecto globo. Entonces, Santos lo que ha tratado de hacer es poner el énfasis en el consumo. Por eso, la lógica detrás de la solicitud que le hace Santos a la OEA es decir, bueno, aquí nosotros, aquí ustedes son los clientes y tenemos que, aquí no es solamente un tema de producción, sino que es un tema también de controlar el flujo. A Estados Unidos se estudia hoy, en el fondo, la petición que hacen. Tal cual. Ahora, a todo esto en Estados Unidos, y le quería preguntar una cosa a Robert antes, que le apasiona también el tema de Estados Unidos. Estados Unidos es en exportaciones, tiene el 42% de las exportaciones de Colombia y tiene el 32% de las importaciones. O sea, es su socio privilegiado, pero han cambiado las relaciones con Estados Unidos, Robert. O sea, el Santos de hoy no tiene la misma relación que tenía Uribe, y tanto que de hecho, mientras creció la ayuda de Estados Unidos a Centroamérica, bajó la ayuda específicamente a Colombia. Bueno, en el tiempo de Uribe, Estados Unidos invirtió algo como $7.000 millones en la lucha contra el narcotráfico y también contra los grupos armados. En la medida que cambia la estrategia con Santos, obviamente que Estados Unidos, el involucramiento de Estados Unidos en Colombia tiene que cambiar, pero también yo creo que, como decía Lucía, Santos tiene un interés de cambiar el eje de Colombia. Colombia, es interesante también pensar en la ubicación geográfica que tiene Colombia, con acceso al Pacífico, pero también acceso a, ¿no es cierto?, al Caribe. Y por lo tanto Santos está mirando al Pacífico como estamos mirando aquí en Chile, ve que ahí es también interesante la postura o la relación con Brasil, o sea, en qué medida Brasil no solamente sigue siendo tal vez el país dominante en América Latina, sino que en qué medida los países como nosotros, los países que estamos mirando hacia el Pacífico, siguen considerando que tienen que relacionarse tanto con Brasil y empiezan a mirar para otro lado. Pregunta para Lucía, antes de irnos a la pausa. Cambia la relación con Estados Unidos, pero también un cambio radical en la relación no solo con Venezuela, sino con otros más afines ideológicamente a Venezuela, como por ejemplo Ecuador. ¿Cómo se produjo ese cambio en algún momento está bien, rompieron relaciones incluso con Venezuela siendo el gobernante, pero logra en el fondo hacer un giro, y es uno de los primeros en reconocer a Maduro? ¿Qué lectura hay detrás y cómo hizo ese cambio, ese giro? Tiene enormes desafíos internos Santos. No hay que olvidarse que Colombia está en el primer lugar de desplazados internos del mundo. Sí, más allá de, digamos, Sudán, Congo, países que están hoy... Balcanes, exactamente. Entonces, dos cosas que hizo Santos internamente que impactan sobre lo externo. Uno, evidentemente, lo que vamos a hablar después del tema de las FARC. Y dos, es decirle a los desmovilizados, nosotros vamos a tener una ley de apoyo a las víctimas y vamos a tener una enorme cantidad de programas para tratar de reinstalar a los desmovilizados. Y eso es un gasto enorme, y para eso yo creo que él también lo que definió fue establecer una política de buen vecindario, ¿no? Porque ya suficiente tiene con el problema con Nicaragua en La Haya, que no le salió tan bien, que le ha costado en su imagen nacional. Pero tú lo miras y en la relación con Ecuador, por ejemplo, los principales problemas que existían antes, que generaban roces, siguen estando. Sigue habiendo supuestamente FARC en Ecuador, la gente pasa y cruza la frontera, hay poco militar del lado ecuatoriano. Sin embargo, por eso creo que es como más pragmático. Hay una percepción del gobierno de Colombia que ya a estas alturas abrirse un tercer frente más internacional no le conviene. Y por eso es que acepta Maduro, porque finalmente, y en ese caso sí hay un punto especial, Maduro y los cubanos están jugando un rol muy importante en su paz con la FARC. En La Habana se está negociando, de hecho, la paz con la FARC. Y vamos a hacer una pausa. Al regreso justamente vamos a hablar de eso. ¿Qué tantas posibilidades tiene de reelección Santos en Colombia? ¿Y qué tanto va a pesar el éxito o el fracaso del proceso de paz con la FARC? Al regreso en Cable a Tierra. Continuamos en Cable a Tierra. Robert, habíamos dejado planteado el tema de las FARC va a ser prioritario en este bloque, pero antes una cosa. Uno de los temas que sin duda le dio más alergia a Uribe, que tiene como 2 millones y tantos seguidores en Twitter y se dedica pero compulsivamente a portillar el gobierno de Santos, es justamente el tema de las FARC. Justamente su ex ministro de Defensa, que había sido durísimo, que había tenido que pedir disculpas por los falsos positivos, es decir, por las personas que eran hechas pasar por guerrilleros, que eran campesinos asesinados por el ejército, da un giro y empieza este tema de la negociación con las FARC. Más allá de eso, ¿qué nos puedes decir de esta relación entre
Uribe y Santos. Una relación como de tragedia griega, ¿no es cierto? Santos es el delfín que lo traiciona, o según Uribe lo traiciona. Santos no es solamente el delfín, o sea, Santos fue ministro de Defensa, fue la persona que en el fondo, no sé si él diseñó, pero estaba a cargo de la estrategia que después de alguna forma abandona. Seguridad democrática. Seguridad, pero yo creo que además que sin duda hay un tema de una cosa personal que va más allá, la reacción de Uribe es absolutamente personal. Comentábamos que el partido uribismo muy centrado en el personaje Uribe, por lo tanto yo creo que ya desde el comienzo para Uribe tiene que ser muy difícil haber visto a otra persona hacerse cargo del gobierno pero yo diría que lo que dije un poco hace unos minutos, que la estrategia de Santos no hubiera sido posible sin la etapa previa de pacificación, de realmente llevar a las guerrillas al punto donde ellos estuvieran dispuestos y reconociendo que en el fondo la vía armada no iba a lograr los objetivos que querían. Pacificación militar, digámoslo, o sea, no una pacificación por el diálogo escolar. Un proceso de reducir la violencia, en ese sentido pacificación. O sea, eso prepara el terreno para poder después llevar a negociaciones que además son negociaciones distintas. Estas negociaciones no son tan acotadas, pero han sido definidas, han puesto una serie de definiciones que incluye cosas que hemos hablado, por ejemplo, la situación de las poblaciones rurales, el desarrollo rural, la recompensa para las víctimas. O sea, es muy específico, no es una cosa como muy general de paz. Y eso es distinto que los últimos procesos como el de Pastrana. Bueno, estamos viendo más este frente a frente de perfiles de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, casi muy parecidos en edad, con diferencias evidentemente en la profesión, y sus carreras ahí están en la gráfica que estamos revisando. Ahora, esa imagen favorable va cambiando también según van pasando las cosas, porque hasta antes del tema de la Haya estaba con una popularidad gloriosa Juan Manuel Santos, pero en fin, vamos al tema de las FARC. 7 meses llevan ya de diálogo, se inician en forma secreta hasta que en octubre del 2012 da a conocer estas negociaciones después de una filtración de Telesur con las FARC, el presidente Santos. Ahora, ¿cuáles son, dentro de los temas uno podría decir, y vamos a hablar de eso, que la tierra es el tema uno, es el que más va a costar llegar, en un país en donde el 1,5% de los propietarios tienen 52% de las tierras cultivables? Pero aparte de las tierras, Lucía, sin duda que hay un tema que es súper complejo para la sociedad colombiana, es el tema de si le dan o no impunidad a los guerrilleros. ¿Cómo ves tú el proceso de diálogo ahora y cuáles ves que pueden ser los riesgos, las piedras de tope, antes de que revisemos, mejor no, señor director, antes que nos conteste, revisemos primero los procesos anteriores de diálogo y le preguntamos a Lucía. Veamos la nota. Varios han sido los presidentes colombianos que han intentado promover la paz con la guerrilla y terminar con los más de 60 años de sangre, secuestros y disputas. Desde la creación de las FARC en 1964, el ejército y los revolucionarios se transformaron en los peores enemigos. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. Si hay una invasión de tierras del campesinado, por culpa de los comunistas. Mejor dicho, de todo culpan a los comunistas. El rechazo a la guerrilla, la condena a la guerrilla terrorista. Hasta que 20 años después, el presidente Belisario Betancur fue el primero en intentar la paz, con adverso resultado. Quizás las negociaciones que todo Colombia y el mundo más recuerdan son estas. El presidente Andrés Pastrana le dio a las FARC un territorio donde no podrían entrar los militares, solo ellos y los civiles. Pero los enfrentamientos nunca cesaron. Se acusó que las FARC ocuparon la zona en su propio beneficio. Y por último, fue el secuestro del senador Jorge Quechem, lo que provocó la ira de Pastrana y su decisión de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Y en 2012 comenzó el último intento. La firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC. Ahora con muchas más formalidades, con un cronograma definido, ideas más concretas, y se eligió a Cuba como territorio neutral para negociar, y a Noruega, Venezuela y Chile como otros países garantes. Hemos avanzado y encontramos que el logro mayor de estas jornadas es coincidir en el propósito
de dar acceso progresivo a la tierra. Sin embargo, Santos ordenó que el ejército no dejaría de perseguir a las FARC y que el cambio debería venir primero desde los guerrilleros. A 6 meses del inicio, ambos dicen que todo va por muy buen camino, pero ya van casi 40 muertos. El mandatario ya dio un ultimátum. En la medida en que avancemos, estaremos satisfechos. Si no avanzamos, nos paramos de la mesa. Pablo Cuellar, CNN Chile. Ahí está entonces el resumen de Pablo Cuellar, súper pertinente sobre los distintos procesos de paz y los fracasos anteriores. Teniendo claro que, como decía Pablo, se resguarda el presidente también diciendo aquí no hay nada de alto al fuego, ni de territorio de despeje, ni nada de eso que se hizo en el pasado. ¿Cuáles son los principales obstáculos, Lucía, para lograr llegar a concretar la paz? Bueno, el principal obstáculo es que hoy la FARC se dedica a otro negocio. Y es un negocio que le reditúa mucho a una parte de la FARC. Entonces, en el fondo, que es la droga. Entonces, tú lo que tienes, no tienes, digamos, a un grupo que se dio cuenta que no va a lograr llegar al poder vía la vía armada y por ende quiere reintegrarse, sino tienes un grupo que los últimos años se ha estado dedicando a apoyar al narcotráfico. Entonces, el fin del conflicto también, en cierto sentido, le genera un fin de su propio negocio. Entonces, va a haber ahí, y muy probablemente lo que vamos a encontrar es que se puede llegar a una paz con una parte de la FARC y otra parte se va a desmovilizar y se va a convertir, digamos, ya más directamente en grupos armados que ayudan, controlan o dirigen, en cierto sentido, el tráfico de la droga. Ya hay algunos días las bandas criminales, que es un nuevo problema que surgió en Colombia. Por supuesto, y después lo segundo es lo que tú mencionabas, que evidentemente en cualquier firma de paz, cualquier país post-conflicto, lo primero que tiene que haber es un acuerdo entre rebeldes y no rebeldes para llegar a ciertos niveles de no odiosidad respecto a los hechos del pasado. Y esto va a involucrar probablemente darle cabida a la participación política de muchos de estos personajes que tal vez son incluso buscados, dar cabida política a ciertos perdones, ¿cierto? Y eso todavía la ciudadanía, si bien la ciudadanía colombiana ha avanzado en el camino de decir que quieren la paz, no quieren la paz a cualquier costo. Y el costo de los desmovilizados, el costo de la reintegración es un costo monetario importante, pero el costo simbólico, y tú lo ves cuando ves Irlanda, cuando ves otros países, el costo simbólico de tener a aquellos que hasta hace poco estaban, digamos, poniendo en duda la capacidad del Estado ahí, de diputados, de senadores, es un costo simbólico importante. Sí. Ahora, Robert, es fuerte eso y es fuerte también el tema 1 de la agenda que planteó no solo la FARC, sino que el gobierno sabe que tiene que tratar, que es la tierra. Sí. En un país concentradísimo, no es poco, decíamos, 1,5 los propietarios, 52% de la tierra cultivable, muchísimos campesinos despojados de sus tierras por los paramilitares, no por la FARC, por los paramilitares. Entonces, hay un tema ahí con la tierra que cuesta explicárselo a la gente por qué es tan importante y por qué se demoran tanto, dicen algunos en punto 1 conversando con la FARC, por qué a la FARC le interesa conversar el tema de la tierra, por qué es tan importante en Colombia. Bueno, la historia de Colombia, como la historia del resto de América Latina, ¿no es cierto?, una historia básicamente de la hegemonía de pequeños grupos de élite que han controlado los recursos. En este caso eso incluye la tierra. El café, o sea, el café sigue siendo, parece una caricatura, pero sigue siendo uno de los productos de exportación, junto con el petróleo, es el cuarto exportador mundial. El cuarto exportador mundial, y creo que es el tercer producto de exportación, si no se cuenta la droga, sí, después del petróleo y el carbón. Entonces, entonces la tierra, y esos son productores, muchos de esos son además productores pequeños. Yo soy un poco más optimista que Lucía, no va a ser fácil, pero yo creo que hay dos elementos que son interesantes en el caso colombiano. Uno es que, a diferencia de los paramilitares que mencionaste, las FARC son más políticas. Los paramilitares eran paramilitares que tenían una actitud básicamente de resistencia militar hacia lo que ellos llamarían el terrorismo, ¿no? Las FARC quieren tener participación política, o por lo menos un sector que no está dedicado al narcotráfico quiere tener participación política. Entonces, eso es yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora en estas negociaciones también. Son encontrar la vía, el segundo punto que me hace optimista es que Colombia tiene una historia. Estoy pensando en la Asamblea Constituyente, que está tanto de moda acá, ¿no es cierto?,
tiene una historia de resolución de conflicto, o sea, encuentra la manera de resolver el conflicto. Expliquemos a la gente que sí hizo una asamblea constituyente a través de un grupo de estudiantes que logró ponerlo en la papeleta y finalmente fue la Corte Suprema colombiana la que determinó que ese proceso retroactivamente era válido. O sea, encontraron una salida institucional, que es lo que tú dices. O sea, claro, y se armó, o sea, empezó con un grupo de estudiantes, pero ahí se sumó el presidente, se sumó la Corte Suprema y al final se eligieron, se hizo un referéndum, se eligieron los representantes eran los partidos políticos tradicionales y por lo tanto yo creo que hay una voluntad o hay una tradición en Colombia de buscar una manera de vías a través de vías bastante pacíficas yo creo que las FARC están interesadas en ese tipo de procesos. No me alcanzará a hablarlo, pero también va a tener que conversar en algún minuto con el Ejército de Liberación Nacional, 1.500 hombres ahí también, controlan algunas zonas, están en algunas otras aliados también con estas bandas criminales de las que tú nos hacías mención. Pero para cerrar, Lucía, ¿con quién? Porque yo creo que nadie duda que Juan Manuel Santos va a la reelección, es evidente. No logró esta idea de acortar el segundo periodo, alargar el periodo presidencial para el siguiente mandato, que era una idea que había puesto sobre la mesa, diciendo igual, para mí solamente 2 años el próximo periodo y después que sean 6, en fin. Pero dicho eso, ¿con quién se va a encontrar en la papeleta Juan Manuel Santos? ¿Contra quién más va a competir? Bueno, eso es una gran incógnita, ¿no? Porque en realidad hoy día su principal contendor es Uribe, que es un contendor que yo también creo que habla como en esta relación amor-odio que hay entre ellos dos. Uribe no es una persona que haya demostrado tener capacidad de entrega de algún tipo de poder, en realidad. Y él no puede ir a la reelección. Él no puede ir a la reelección hasta ahora, digamos, no hay ningún interés de cambiar esa regla. Existe además una situación bien compleja y es que el centro izquierda de Colombia, que es un grupo importante, ha tenido derrotas muy serias en Bogotá, teniendo un alcalde que fue preso por corrupción, teniendo un montón de hechos significativos en las principales ciudades que los han vinculado a una gestión de gobierno negativa. Y por supuesto teniendo a Santos en una recuperación, cuando él dice reelijan la paz, reelijan un sentimiento transversal de los colombianos, ¿no? Entonces, toca ver, hay candidatos como tú mencionabas, Francisco Santos, digamos, hay personajes que van apareciendo, y no es extraño que en la política colombiana aparezcan personajes como Antanas Mocus, y no hay que, digamos, tampoco sorprenderse, tiene que aparecer alguien que recupere al uribismo, que no es poco, a un uribismo mucho más duro, de no creer en las negociaciones con la FARC, de no creer en esta, entre comillas, paz negociada, de hablar mucho más duro en términos de recuperación de los espacios, pero todavía esa posición política no tiene rostro. Y hay que esperar un poco para que lo tenga. Si estas negociaciones realmente fracasan, yo creo que eso va a debilitar mucho a Santos y el uribismo va a subir. O sea, sea el consejo del candidato, el uribismo ahí va a tener una oportunidad para meterse más fuerte. Evidentemente, como lo decíamos al comienzo, está ligado el éxito de estas negociaciones, o al menos mantener hasta la reelección la esperanza de que es posible tener éxito. Una de dos, porque puede mostrar. Exacto. Y dicen que las FARC están de acuerdo con hacerlo, dado que quieren una reelección de Santos. Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Robert, gracias por haber estado una vez más con nosotros. 50 años de conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. Finalmente, ese tema probablemente, incluso dicen algunos, más que la economía, va a ser el que va a decidir la suerte de Santos. Impunidad o no, tal vez unos temas centrales. Una editorial decía, de parte del propio Santos decía, yo lo pondría de otra forma, ¿dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Ese es el gran dilema. Si uno le pregunta a las víctimas, siempre van a pedir más justicia. Y si uno les pregunta a las futuras víctimas, siempre van a pedir más paz. Nos vemos en un próximo Cable a Tierra.